Bienvenidos a Mente Abierta. ¿Está siendo todo preparado para un reinicio? ¿Recuerdas el 2006? Cuando salió Una Verdad Inconveniente, un documental, concierto estadounidense del 2006, campaña del ex vicepresidente Al Gore para educar a la gente sobre el calentamiento. La película presenta una presentación de diapositivas que, según la propia estimación de Gore, ha presentado más de 1000 veces a audiencias de todo el mundo. Desde el lanzamiento de esta película, Una Verdad Inconveniente ha sido reconocido por aumentar la conciencia sobre el evento del calentamiento y revitalizar el movimiento ambiental. Su propósito era educar a la gente sobre este calentamiento. El término se transformó gradualmente en lo que ahora llamamos cambio climático. En algún momento del 2019 hubo un periodo de tiempo en el que se transmitieron con frecuencia a través de los medios de comunicación diferentes variaciones, con la siguiente frase: tenemos solo 12 años para detener el cambio climático, el tiempo corre. ¿Qué significa realmente 12 años para actuar sobre el cambio climático? ¿Ahora solo 9 años? ¿Realmente nos estamos quedando sin tiempo para detener el cambio climático? Tenemos 12 años para limitar catástrofe del cambio climático, advierte la ONU. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este movimiento del calentamiento? Al mismo tiempo, cuando escuché que se mencionaba este tiempo de 12 años, me hizo pensar que este orden en las sombras podría estar escondiendo detrás del 12 años algo. El 12 es demasiado preciso para mi gusto. Quizás este 12, proporcionado en el 2019, significa algo de importancia. No identifiqué este 2019 como una fecha de origen para esta declaración, 12 años, pero no vi una fecha anterior. Entramos al tema sobre la bóveda, una bóveda global de semillas de Svalbard, un banco seguro de semillas en la isla de Noruega, en el Spitsbergen, en el remoto archipiélago ártico de Svalbard. El conservacionista Gary Fowler, en asociación con el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, inició la bóveda para preservar una amplia variedad de semillas de plantas, que son muestras duplicadas o copias de repuesto, entre comillas, de semillas almacenadas en bancos de genes en todo el mundo. La bóveda de semillas es un intento de protegerse contra la pérdida de semillas en otros bancos de germoplasma durante crisis regionales o globales a gran escala. La bóveda de semillas se administra según los términos establecidos en un acuerdo tripartito entre el gobierno noruego, Crop Trust y el Nordic Genetic Resource Center. Este Crop Trust se estableció a través de una asociación entre la FAO de las Naciones Unidas, actuando a través de la biodiversidad internacional. Los primeros ministros de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia colocaron ceremonialmente la primera piedra el 19 de junio del 2006. El gobierno noruego financió en su totalidad la construcción de la bóveda con aproximadamente 45 millones de coronas, 8,8 millones de dólares de Estados Unidos en el 2008. El almacenamiento de semillas en la bóveda es gratuito para los usuarios finales. Noruega y Crop Trust pagan los costos operativos. La ley noruega ha prohibido el almacenamiento de semillas genéticamente modificadas en la bóveda. Las semillas se empaquetan en paquetes especiales de aluminio de 3 capas y se sellan con calor para evitar la humedad. En ese momento el número total de muestras conservadas en la bóveda era de 967.216, lo que representa más de 13.000 años de historia agrícola. Está diseñada para contener las semillas de unos 4,5 millones de muestras de diferentes variedades de cultivos agrícolas. El número total de semillas almacenadas en la bóveda supera los 20 millones. La bóveda contenía muestras de aproximadamente un tercio de variedades de cultivos alimenticios más importantes del mundo. La bóveda ha sido promocionada como un medio para restaurar la agricultura en caso de una catástrofe global. La bóveda de semillas es un intento de protegerse contra la pérdida de semillas en otros bancos de germoplasma durante crisis regionales o globales a gran escala.
Un riesgo catastrófico global es un evento futuro hipotético que podría dañar el bienestar humano a escala global, incluso poniendo en peligro o destruyendo la civilización moderna. Un evento que podría causar la extinción humana o reducir de manera permanente y drástica el potencial de la humanidad que se conoce como un riesgo existencial. La financiación principal del Trush proviene de organizaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates y de varios gobiernos de todo el mundo. Está diseñado para resistir las bombas nucleares, el calentamiento, armas de proyectiles. Spitsbergen se consideró ideal porque carecía de actividad tectónica y tenía permafrost, lo que ayuda a la conservación. Está a 130 metros sobre el nivel del mar. Mantendrá el sitio seco incluso si las capas de hielo se derriten. El banco de semillas se encuentra a 120 metros dentro de una montaña de arenisca en la isla de Spitsbergen y emplea sólidos sistemas de seguridad. Si el equipo falla, se estima que tardará 2 siglos en calentarse a 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit. Según la revista The Economist, la bóveda de Svalbard es una copia de seguridad de los 1750 bancos de semillas del mundo, almacenes de biodiversidad agrícola. ¿Podría este gobierno en las sombras estar influyendo en la supervivencia futura de ciertas naciones, etnias? La guerra y los conflictos civiles tienen un historial de destrucción de algunos bancos de germoplasma. El Banco Nacional de Semillas de Filipinas fue dañado por una inundación y luego destruido por un incendio. Los bancos de semillas de Afganistán, Siria e Irak se han perdido por completo. Una repercusión perpetua. A lo largo del techo de la instalación y por la cara frontal hasta la entrada hay una obra de arte iluminada llamada Perpetual Repercussions. Repercusión perpetua. Del artista noruego Vivek Sane, que marca la ubicación de la bóveda desde la distancia. En Noruega, los proyectos de construcción financiados por el gobierno que excedan un cierto costo deben incluir obras de arte. La agencia estatal noruega que supervisa el arte en espacios públicos contrató al artista para que propusiera una obra de arte para Skidbald. El techo y la entrada de la bóveda están llenos de prismas, espejos y acero inoxidable altamente reflectante. La instalación refleja la luz polar en los meses de verano, mientras en invierno una red de 200 cables de fibra óptica dota a la pieza de una tenue luz verdosa turquesa y blanca. No trato de insultar su inteligencia aquí, pero piensa que romper nuestra repercusión perpetua no daña este tema. Perpetuo, algo que nunca termina o cambia. Ocurre repetidamente, tan frecuente que parecen interminables e ininterrumpidos. Repercusión, una consecuencia no deseada que ocurre algún tiempo después de un evento o acción, especialmente una no deseada, el retroceso de algo después de un impacto. El Archivo Mundial Ártico es una instalación para la conservación de datos en Svalbard, en Noruega, operada por las empresas noruegas Beagle y la estatal Stornorske Spillbergen Coal Company. Inaugurado el 27 de marzo del 2017, el archivo tiene todo tipo de contenido, incluidas constituciones y otros documentos de gobierno, tesoros históricos, obras de arte maestras, música y arte contemporáneo, dibujos arquitectónicos, descubrimientos científicos, por nombrar solo algo. El archipiélago de Svalbard es declarado desmilitarizado por 42 naciones y la compañía describe la ubicación como uno de los lugares geopolíticamente más seguros del mundo. Existen tratados para mantener la ubicación neutral en tiempos de guerra. La instalación está ubicada aproximadamente a 150 metros bajo tierra, dentro de una mina de carbón abandonada en una montaña en la isla de Spitsbergen.
Debido al clima ártico de la isla y al permafrost resultante, incluso si fallara la energía de la instalación, la temperatura dentro de la bóveda permanecerá bajo cero, lo suficiente como para preservar el contenido de la bóveda durante décadas o más. Los datos se almacenan fuera de línea en una película digital que tiene una vida útil informada de 500 años. La bóveda está situada lo suficientemente profunda como para evitar daños por armas nucleares, misiles. Puede que yo esté sospechando demasiado, pero esta es la única forma en que estos puntos se conectan para mí. En el 2006 se introduce este calentamiento global, también conocido como cambio climático, y el mundo se vuelve loco con los desacuerdos. Está siendo puesto en duda por las masas, incluidos por muchos científicos. Supuestamente tiene una base científica bastante cuestionable. Las políticas asociadas con el cambio climático se están intensificando en todo el mundo. En el 2020, 14 años después de su presentación, el concepto de cambio climático está vivo y coleando. Este cambio climático podría ser un posible disfraz para la catástrofe que se avecina de gran magnitud que cause un reinicio. Puede ser que tenemos solo 12 años para detener el cambio climático y el tiempo corre. La declaración emitida por este orden en las sombras fue su forma de decir que aproximadamente en el 2030-31 las cosas van a cambiar drásticamente. Si existe una posibilidad hipotética de que nuestra Tierra sea un objeto artificial, podría haber una condición hipotética que desencadene el reinicio. ¿Qué pasa si este orden en las sombras está tratando de retrasar este reinicio con la introducción de políticas de cambio climático altamente cuestionables? Los Estados Unidos se retiran del Acuerdo de París del 2017, sin embargo las políticas internas en Estados Unidos no cambiaron tanto. El Fondo Verde para el Clima se ha fijado el objetivo de recaudar $100,000 millones al año para el 2020. El 2006-2008 se construye la bóveda global de semillas de Svalbard. ¿Quiénes son los usuarios previstos de esta bóveda? ¿Los supervivientes previstos? ¿A quién se le atribuye el haber enseñado a los humanos a cultivar, preservar y preparar granos? En el 2017 se construye el Archivo Mundial Ártico. ¿Quiénes son los usuarios previstos de esta bóveda? Yo creo que los supervivientes. ¿De dónde más vendrían las revoluciones industriales? ¿Fue la llamada revolución industrial simplemente un proceso de adoctrinamiento de la tecnología preexistente? El 2019 nos dijeron que solo nos quedan 12 años, que el tiempo corre. Dejo aquí estos pensamientos. Déjenme por ahí sus comentarios, los estaré leyendo y quizás ampliando el tema. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.